Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Volvemos hoy a la vibración cuántica del día y volvemos hoy a lo que cuenta Krishnamurti. Y nos vamos a ir a la vibración mental de lo cotidiano. Anteriormente, en otro audio acerca de Krishnamurti, había hablado de la relación entre la sociedad y el individuo, esa integración que es, cómo es, para qué. Hoy vamos a ahondar un poquito más en qué sucede en nuestra cotidianidad. Esa sensación que tenemos mucho de desintegración de la sociedad. Más allá de que sigamos pensando en el progreso, la abundancia, haciendo cursitos de todo tipo, en una dualidad, que no es una no dualidad, sino una dualidad que es la que genera un conflicto entre nuestro interior y lo exterior, lo que hacemos. La mayoría de nosotros vemos o sentimos la urgencia de una revolución interna. Esto es algo que muchísimas personas lo estamos sintiendo, estamos ejercitándolo y tratando de entender y darle forma y guía a esa revolución interna que nos hace preguntarnos tantas cosas. La acción de relacionarse con los demás, con unos y con otros, eso es la sociedad. Y esa sociedad será estática, no tendrá cualidades vivificantes mientras no se dé una revolución interna permanente, una transformación psicológica creativa. Por lo tanto, aunque pensemos que la sociedad es muy creativa, desde el lado de la imaginación y desde el lado de la producción y desde el lado de la ciencia y del diseño y de todo lo que queráis, lo cierto es que esa revolución sigue siendo estática, porque no se cuestiona los principios básicos del ser humano, biología animal, que tienen que ver con la competencia, el sobrevivir. ¿Y cuál es nuestra relación con esa confusión, tanto la interna como la externa? Es evidente que la confusión y la desdicha no se han originado por sí mismas. Usted y yo las hemos creado. No ha sido la sociedad capitalista, comunista o fascista o populista, sino que usted y yo en nuestra relación mutua lo hemos creado. Proyectamos hacia afuera, hacia el mundo, lo que somos internamente, lo que pensamos y sentimos, lo que hacemos en nuestra vida cotidiana se proyecta hacia afuera y eso es lo que constituye el mundo. Si somos desdichados, si estamos confundidos, si tenemos caos interno, al proyectar esto, que es lo que solemos hacer, así creamos el mundo y así es la sociedad. Porque la relación entre nosotros, entre tú y los demás, entre yo y los demás, eso es la sociedad. La sociedad es la consecuencia de nuestra relación. Y si nuestra relación es confusa, egocéntrica, estrecha, limitante, nacionalista, exclusivista, de pecador, como hacen las religiones, eso es lo que proyectamos, generando caos en el mundo. El mundo es lo que somos. Por tanto, nuestro problema es el problema del mundo. Eso es un hecho evidente, simple y básico. Sin embargo, cuando nos relacionamos con una o con muchas personas, parece que lo olvidamos. Queremos introducir cambios basados en sistemas, en ideas o en valores, algunos de ellos revolucionarios, que han traído, por cierto, muchas muertes, siglos atrás y todavía, acordes con un determinado método. Olvidando que somos nosotros mismos los que hemos creado la sociedad. Somos nosotros quienes generamos orden o confusión dependiendo de nuestra forma de vida. De manera que debemos empezar por lo más cercano e interesarnos por nuestra vida cotidiana. Yo lo digo muchas veces. La gran meditación está en lo cotidiano. Interesarnos por nuestra vida cotidiana, por nuestros pensamientos diarios, sentimientos y actitudes, los cuales se manifiestan cuando nos ganamos la vida en nuestra relación
con las ideas y las creencias. Y cuando nos ganamos la vida, ¿a qué se refiere? Pues a algo sencillo. O alguien te mantiene, o vives ahí del campo gratis, o tienes que trabajar a cambio de algo para ganarte la vida. Para ganarte la vida significa básicamente comer. Básicamente comer. Luego está la casa, la que sea. Y luego si están los hijos. Ganarse la vida. Esa es nuestra existencia diaria. Nos preocupa ganarnos el sustento, conseguir un empleo, ganar dinero, la relación con nuestra familia o con nuestros vecinos, los amigos. Nos interesamos en ideas y creencias. Ahora bien, si observamos nuestros empleos, vemos que en esencia, se basan en cosas como la envidia. Ahora vamos a entrar aquí en detalle. A mí me encanta aquí Krishnamurti. Y no en la estricta necesidad de ganarnos el sustento. Y la sociedad está estructurada según ese proceso de constante conflicto, de constante devenir, de codicia, de envidia a nuestros superiores. El empleado quiere llegar a ser gerente normal. Bueno, no normal, es que la sociedad nos invita a esto. Lo cual nos demuestra que el interés no solo es ganarse el sustento, tener un medio de subsistencia, sino también conseguir posición y prestigio. Pero esto es lo que nos han contado a todos. Y parece ser que hasta hace unos años había sitio para todos, pero esto no es verdad. Esto es como lo de ser millonario. Yo quiero tal, para conseguir tal, estar por encima de... Pero nadie habla en estos términos. Bueno, algunos sí, pero son estos los términos. Crecer por encima de... No crecer para ti, crecer por encima de... Y claro, no hay tanto sitio para todos. Esto está bien explicado en unas teorías de conflicto, de las que he hablado aquí alguna vez, que es de las élites. El número de cargos de todos los niveles que existen en el mundo suelen ser cargos políticos, asociativos, de élites, que resulta que en un momento de la vida se encogen por cuestiones económicas. Es decir, no hay tantos. Y esto pone nervioso al personal. Y genera tensiones. Ahí tenéis un ejemplo absoluto de que nuestra relación con la materia, con el ganarte la vida, es una relación peculiar. Es cierto que hay algunas personas que pueden conseguir saltarse eso, pero no es lo normal, lo común. Como es natural, esta actitud produce estragos en la sociedad y en la convivencia. Pero si usted y yo nos interesamos únicamente en ganarnos la vida, encontraríamos los medios justos de hacerlo. Unos medios cuya base no es la envidia. Por ejemplo, el ejemplo lo tenéis fantástico. Personas en el mundo que no disponen ni de trabajo ni de medios, con teléfonos de 1.000, 1.500 euros. Pero lo podemos llevar a otro lugar. Personas que tienen su vida, digamos, encaminada, vamos a decirlo así, más allá de que tengas créditos, y que siguen insatisfechos y siguen queriendo más y más y más y más y más. Una insatisfacción total. Llenando la vida, la cotidianidad, de necesidades estultas. Ya dije aquí que la economía del marketing y la publicidad, la economía de la atención está basada en la envidia, en generarnos expectativas a las que la gran mayoría no vamos a llegar. Por ejemplo, hablo del lujo. Por eso existen la falsificación de marcas. Nosotros hoy en día no sabemos diferenciar a golpe de vista por la calle si el bolso que lleva el chico o la chica es de Louboutin o de Louboutin o de Louboutin China o de Louboutin Indonesia o de Louboutin. No lo sabemos. Pero todos sabemos que muchas personas llevan el Louboutin, no el Louboutin. O los relojes falsos. Si pensamos en un momento en eso,
nos puede entrar la risa. La envidia es una de las causas más destructivas en la relación, porque implica el deseo de poder, de posición, y finalmente esto conduce a estructuras políticas, infraestructuras, superestructuras. La envidia y la política están de hecho estrechamente ligadas. La envidia, la política y las corporaciones, el día a día, los negocios. El empleado, cuando trata de llegar a ser gerente, actúa como un factor en la creación de la política y del poder, lo cual conduce a la guerra, de modo que él es directamente responsable de la guerra. A mí me hace gracia cuando hablan de meritocracia, y hay gente que se otorga la meritocracia en base a 4 cosas: titulitos, experiencia. Pero todos sabemos que hay muchísimas más cosas además de eso, tanto o más importantes que esas. Así pues, ¿en qué se basan las relaciones? Las relaciones entre nosotros, entre tú y yo, entre ellos, ¿en qué se basa? Seguro que no en el amor, aunque hablemos de ello, porque si la base fuera el amor tendríamos orden, paz y felicidad entre todos. Por el contrario, en la relación entre tú y yo existe una fuerte dosis de mala voluntad que se disfraza bajo la forma de respeto, pero si ambos pensáramos y sintiéramos lo mismo, la mala voluntad y el respeto no existirían. Seríamos 2 individuos que contactaríamos no como maestro y discípulo, no como el esposo que domina a la esposa o la esposa que domina al esposo. Cuando hay mala voluntad, sin conciencia, puede haberla con conciencia también, existe esto. Surge el deseo de dominar, que provoca cosas como los celos, la ira, las pasiones. Y eso genera en nuestras relaciones un conflicto constante, que hacemos lo posible por eludir, produciendo más caos y desdicha. En cuanto a las ideas, las creencias y los conceptos que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no distorsionan nuestra mente, acaso? Lo cual es estúpido, es absurdo atribuir falsos valores a las cosas que la mano o la mente del hombre producen. Casi todos nuestros pensamientos surgen del instinto de autoprotección. A nuestras ideas, a la mayoría de ellas, no les damos un significado erróneo que en sí mismo no tienen. Como consecuencia, cuando queremos en ciertas estructuras, ya sean religiosas, meditativas como institución, económicas o sociales, o bien cuando queremos en Dios, en ideas, en un sistema social que separa al hombre del hombre, en los nacionalismos, ideologías, da igual, lo que queráis. Es evidente que estamos dando a la creencia un significado falso, lo cual indica estupidez. Porque la creencia no une a los hombres, sino que los separa. Fijaros qué frasecita. Porque la creencia no une a los hombres, sino que los separa. De modo que vemos que, según cómo vivamos, podemos generar orden o caos, paz o conflicto, felicidad o desdicha. Nuestro problema, pues, consiste en saber si pueden existir en la sociedad, que es estática, y un individuo en el que se dé una constante revolución. Es decir, la revolución en la sociedad debe empezar por la transformación interna y psicológica de ¿quién? Del individuo, tuyo. La mayoría queremos una transformación radical de la estructura social. Esa es la lucha por todo el mundo. Producir una revolución social a través del comunismo, o del fascismo, o del nacionalismo, o incluso de la teocracia, o incluso de la supuesta democracia, se ha convertido en un moto universal lleno, lo mires por donde lo mires, de injusticia social. Unas terribles, para mí terribles, y la supuestamente buena, creando cada día más inseguridad, envuelta en la codicia, asociándose con los que están en el otro lado de la libertad por cuestiones económicas, todo en venta, pero contando que eso es lo bueno.
Sin embargo, si se produce una revolución social, una acción con respecto a la estructura externa del hombre, la misma naturaleza de esa revolución social, por muy radical que sea, seguirá siendo estática sin revolución interna del individuo. De modo que para crear una sociedad que no sea repetitiva, estática, que no se desintegre, que siempre sea vital, es imprescindible que se produzca una revolución psicológica en la estructura del individuo, es decir, en la vibración de nuestra conciencia. Y claro, hay gente, eso es muy complicado, porque hay gente que se arroga eso ya. Apártate del mundo, pero vente conmigo. Desapego. Suelta tu mosca, tus kikis, píntatelos conmigo, yo te guío. La interpretación de lo que tiene que ser a través de otros, nunca de ti. Todo. Vemos que esta estructura actual de la sociedad, donde queráis, en India, las castas, en Europa, la Europa de la libertad, admitiendo cosas inadmisibles con la libertad, como las mujeres tapadas, por ejemplo, y más cositas más. En América, una sociedad totalmente disfuncional. Todas estas sociedades también tienen sus cosas buenas, por cierto. Pero necesitamos más cosas buenas. En cualquier parte del mundo podemos observar esta desintegración. También lo vemos en nosotros mismos. Podemos observarlo paseando por la calle. No necesitamos grandes historiadores que nos revelen el hecho de que nuestra sociedad se desintegra. Necesitamos nuevos arquitectos y constructores para crear una nueva sociedad. Es preciso levantar una nueva estructura sobre nuevos cimientos. Pero no estoy hablando de arquitectos ni de constructores de los que ya conocemos. No. Hablo de otra cosa. El ser humano está en bucle. Somos un bucle histórico de repetición. Repetido. Porque las estructuras, las grandes estructuras políticas, religiosas, las meditativas como institución, las grandes filosofías que se arrogan la verdad, todas, no hay ni una. Porque Buda y Cristo no hablaban de instituciones, no, hablaban de individuo, del individuo. ¿Y qué cosa, no? Hablan del individuo, dos personas que ni siquiera tenemos certeza de que existieron, pero que de ellas surgieron textos. Uno 150 años después de su supuesta muerte o ascenso al nirvana, el otro 60 o 70 años después, sin registros ninguno de su existencia, pero con un mensaje que luego fue reinterpretado, incluso en la Biblia cristiana católica, interpretado, reinterpretado, corregido. Miles de años bíblicos para darse cuenta que gracias a uno, se da cuenta a uno que conozcamos, que es Mario Viglino, que Elohim no es Dios, sino Dios es tanto tiempo que pasada, ¿no? El ser humano necesita dar un salto cuántico en lo que hace referencia a la producción, al concepto de trabajo, trascenderlo, trascender la necesidad. ¿De qué nos sirve tener conciencia si no trascendemos la necesidad de tener qué? Si aplicamos valores económicos, si hay más demanda que oferta, si hay más oferta que demanda, pues hombre, si tú tienes que contratar y tienes mucha gente para contratar, muchísima te sobran, tienes como en lista de espera 10 por cada puesto de trabajo, pues a un empresario esto le interesa. Pero claro que sí, le interesa. ¿Por qué? Porque puede pagar menos, porque puede cambiar cada vez que le dé la gana. Entonces esto tenemos que entenderlo. Cuando nosotros como consumidor entendamos que igual que la empresa tiene que buscar y busca su beneficio, nosotros como usuario entendamos que nosotros hemos de buscar nuestro beneficio, tanto como empleado como consumidor, cosa que no hacemos, entenderemos y habrá una corrección
el hecho de que nos utilicen la economía de la atención para sacarnos el dinero que necesitamos para otras cosas y que no necesitamos para las pijadas que nos compramos, las que sean, 30 pares de zapatillas. La responsabilidad del individuo no es ante la sociedad, sino ante uno mismo. Y si es responsable consigo mismo, actuará en la sociedad. Nos quedamos aquí.